¿qué tal? Esto es Partes Públicas. Amigos de CDP Noticias, nos acompaña el arquitecto y artista francés André Bodin. Bienvenido. Que viene a hablar con nosotros sobre Notre Dame. Sabemos, por supuesto, que sufrió un incendio en donde hubo varias pérdidas, pero tú que eres arquitecto, ¿nos puedes ampliar un poquito más el panorama? ¿Realmente qué se perdió en general? Mira, hay que entender lo que es Notre Dame. Notre Dame es un edificio sumamente antiguo. Tiene una ubicación central en París y obviamente tiene un valor histórico inmensa. Entonces, ¿de qué hablamos? De un edificio que tiene más de 800 años de vida, que se perdió y que se salvó. Hoy hay una buena noticia. Podemos decir que la mayoría del edificio está salvo. Hubo un incendio que se declaró en la flecha principal y toda la techumbre empezó a quemarse. Entonces, ¿qué se perdió realmente, físicamente? Se perdió como 60% del techumbre que se quemó, la flecha principal. Se perdieron unas reliquias que estaban ubicadas a la punta, en el gallo que está arriba de la flecha. Básicamente es eso, y se lastimó gran parte de la estructura y de las obras que estaban aquí en la catedral. Eso es lo que se perdió, pero hay algo más importante, es que es un gran golpe ver Notre Dame en flamas así. Y bueno, es una gran chance que no se quemó todo, pero hubiera sido como un desastre que todo se quemaba, que toda la estructura de las piedras, de las tres puertas, de todo eso hubiera sido desaparecido. Pero sí se perdieron cosas importantes. El bosque, lo que se llama la techumbre, toda la estructura de carpintería se llama así, la forêt en francés, el bosque, son traves y vigas que tienen 600 años. Eso ya todo ya se desapareció. Y nos comentabas que en el momento a ti te llamó la atención que dijeran, bueno, sí está pasando algo grave, pero lo vamos a recuperar. Sí, muy rápido hubo como una conciencia colectiva de gente, bueno, viendo en flamas eso. Muy rápido los políticos empezaron a decir, no se preocupen, vamos a reconstruir Notre Dame juntos, y ni estaba apagado el fuego, que ya tenían todo el plan en 5 años para rehacer todo, porque hay una documentación fenomenal hay tantas fotos de este lugar que se puede hacer una réplica al idéntico. Sin embargo, no sería el original. Notre Dame es el alma de París y se quemó. En una parte se quemó, no todo, esa parte se quemó, se va a renovar, van a hacer proyectos, pero creo que hay que entender que hay una pérdida, y eso da a pensar, a meditar, ¿no? Se puede rehacer, pero había que reaprender a hacer las esculturas de piedra. Todo eso es un know-how, una sabiduría de escultar que ni existe hoy. Entonces hay muchas donaciones, mucho dinero, muchas ideas de cómo hacer las cosas. Y no sé qué se va a hacer, si van a hacer un proyecto al idéntico, tratando de rehacer todo como era, o van a aventarse a hacer algo contemporáneo, porque Notre Dame tampoco es un proyecto que desde el inicio es igual. En 800 años hubo muchas adiciones, hasta la flecha principal es del siglo XIX, del arquitecto Viollet-le-Duc. Creo que es muy válido pensar a un proyecto contemporáneo nuevo que significa algo hoy, pero bueno, van a ser muchos concursos,
van a proponer cosas y lo que sé es que los proyectos de arquitectura toman mucho tiempo y hay que tener un poquito de humildad cuando tenemos una dama tan antigua que tiene 850 años de vida y no en 2 días decidir, vamos a rehacer todo, no se preocupen. Creo que ahí hay que pensar bien lo que está pasando. Sí, las cosas se mueren, sí desaparecen y hay que tomar el tiempo de meditarlo, ¿no? Como decías, me gustó mucho la metáfora que mencionabas hace un momento detrás de cámaras, que si se incendiara la Mona Lisa y trataran de volverle a hacer una réplica, no seguiría siendo la Mona Lisa en realidad. Entonces, cuando mencionas que se quiere restaurar, si la intención fuera que quedara idéntica, sería imposible porque ya no hay personas que hagan este tipo de trabajo. Hay gente que dicen que hoy en día, con toda la numerización, la cantidad de fotos, la documentación que hay sobre Notre Dame, podríamos rehacer todo al idéntico. Yo creo que no, porque siempre hay un proyecto original. Hablando de la Mona Lisa se quema un día. Podríamos hacer un proyecto de pintar otra vez la Mona Lisa al idéntico. Creo que nadie se daría cuenta. Pero no es el original, ya el alma, y creo que es un poquito un orgullo negativo de los humanos creer que estamos en control de todo. Creo que ahí se perdió una parte, hay que entender lo que pasó, el impacto que hay y ver qué podemos hacer. Hay varios proyectos o cosas que se fueron en ceniza en los últimos años. Estoy pasando el año pasado en el Museo en Brasil de Río, el Museo de Historia Natural, que se quemó. Ahí se quemaron un catálogo de especies fenomenal, esqueletos de... Sí, un patrimonio esqueletos cultural de impresionante. dinosaurios, ¿no? Que ya podríamos rehacer el mismo esqueleto en plástico, no sé, pero no será el mismo. Pero entonces sí, es gran tema de la restauración. Oye, pero a ver, ayúdanos a entender. ¿El estilo de Notre Dame es gótico mezclado con otros? No, es gótico, es puramente gótico y Y lo que se ha ido añadiendo. el estilo gótico nació en el siglo XII y justamente nace al mismo tiempo de la catedral, ¿no? Nació en el mismo tiempo y está definido por los, ¿cómo se llaman? Los contrafuertes, las ojivas ahí que tienen esta forma. Y eso es algo que estaba al servicio de la religión para hacer esos edificios de catedral. Pero hubo muchas adiciones de diseño, de trabajo. No, el proyecto original es muy distinto a lo que es hoy, muy distinto. Pero sí trataron de tener el mismo, respetando mismos principios de la arquitectura gótica. Oye, justamente lo que dices que estaba al servicio de la religión, ¿tú ves a Notre Dame que también podría llegar a ser otra cosa que no una catedral, que podría llegar a ser en algún momento, si fuera posible, así pensando mucho más allá, ¿no? En la ilusión, un museo, pero una lo biblioteca? ya tengo la respuesta a eso. Sí, la respuesta es sí, puede llegar a ser otra cosa, pero ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ya no sé si físicamente la iglesia es dueño de Notre Dame, creo que sí, pero no, eso pertenece a París, pertenece a los franceses, pertenece al mundo entero, es como un patrimonio de la humanidad. Y toda la gente que llegan a visitar Notre Dame, que creo que es el edificio más visitado del mundo, creo que como 30 millones al año, pero ya no lo visitan para ir a rezar. Bueno, algunos sí,
Pero la problema Pues sí sigue teniendo esta carga eclesiástica, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, pero creo que es mucho más, es mucho más. Yo, personalmente, las veces que voy allá es para escuchar la música del órgano, que es increíble. La mayoría de la gente van a visitar eso para la belleza que es la arquitectura, es como un testigo de una arquitectura tan antigua. Es más que una catedral, religiosamente, ¿no? Es mucho más. Entonces, si mañana se vuelve una biblioteca o quién sabe, no sé, puede ser muchas cosas. El órgano no se perdió, no se perdió, es del siglo XV. ¿Por qué es tan importante ese órgano? Es que son 8.000 tubos de un instrumento de música que hay realmente tan pocos en el mundo, esas cosas. Hay pocos gente que saben hasta tocarlo, ¿no? Que son esos gran maestros y la manera que suena en un órgano, en un edificio así, es como... Hay realmente poquitos, es como están como dicen, con las especies se mueren en extensión, ¿no? Yo estaba preocupado, parece que no está... Sí ve que estabas preocupado por el órgano, ¿no? Sí, porque yo iba por eso, porque la música también es muy importante para mí, para mucha gente. Yo iba justamente para escuchar música a Notre Dame. Y parece que está a salvo, que está lastimado, aunque van a hacer una réplica del techumbre perfecto, toda la resonancia va a ser distinta, ¿no? Ok. Oye, y con los vitrales también quedaron dañados. ¿Eso se podrá recuperar también? Eso se dañó, estaban muy preocupados, se dañó porque está hecho de cristal, de piedra y plomo también, entonces se funde el plomo. Lo van a también ya no será lo mismo. Le van a reparar de una manera a la otra. O, bueno, hay ciertas personas que dicen, ¿por qué no guardamos este dinero para hacer otras cosas, no? Ajá, sí, exacto. Más o menos, a ojo de buen cubero, ¿has escuchado esa expresión aquí en México? Sí. Tú que conoces los materiales, la forma en que está construida, no sé exactamente la cantidad, nadie sabe, pero se ha donado mucho dinero. Sí. ¿Sería suficiente? ¿Haría falta? Concretamente, ¿el dinero es suficiente para reparar algo que no se puede reparar? Bueno, no, porque ya se desapareció. Con el dinero que los fondos que recaudaron, que creo que llegaron como $1 billón, sí es bastante dinero para hacer una techumbre de madera y de plomo como estaba, pero habría que aprender cómo hacerlo. Aprender cómo... Cada trave es el trabajo de... Por eso me sorprende mucho cuando el presidente francés empezó a decir, en 5 años vamos a reparar eso. Cuando se tiene que reaprender. Se tiene que aprender, y aparte es como, necesitan mucho tiempo. La techumbre tiene a veces unas traves, tiene una cobertura especial. Eso es como una manera de hacer los barcos, que lo hacían porque los barcos necesitan esas traves así en curva. Entonces empiezan a hacer crecer árboles que los doblan y poco a poco, y como 40 años después ya tienes una trave que tiene esta forma. ¿Okay? Y eso, iban a buscar esas traves y lo utilizaban para hacer la techumbre. Entonces necesitas 40 años para dejar crecer el árbol. Y no creo que ya tienen esos árboles ya listos para hacer esas cosas. Entonces, no tiene sentido decir que vamos a hacer todo. Bueno, todo el dinero en el mundo no te va a comprar el tiempo que necesitas. Hablando de números, he escuchado que había 150 millones de euros en la restauración, el andamio que pusieron arriba, y bueno, resultó que hubo un incendio así.
eso era 150 millones solamente para la restauración, que no lo ha ido tan bien porque ahora escucho que las marcas, bueno, la gente, todos meten como un euro o dos y llegan a 1 billón de euros. Para hacer eso se puede hacer cosas maravillosas. Creo que es una buena inversión ponerlo en Notre Dame porque sí es un impulso, es un símbolo y dejarlo así tirado creo que será un error, porque de eso pueden hacer más impulso, más como visión, más esperanza. O sea, se podría también ocupar, tal vez no para intentar dejarla idéntica, pero podrían agregarse algo más contemporáneo. En mi opinión, ¿Tú por qué votas? En mi opinión es obviamente hacer el duelo de lo que se perdió y pensar a lo que hoy en día necesitamos como arquitectura que nos conviene más. Creo que es una arquitectura contemporánea, nueva, que viene, que te da más esperanza, porque lo que se perdió, es mi opinión. Me decías que es el centro de Francia, Notre Dame. Físicamente, cuando estás en Marsella, que tienes que ir a París, que te dicen tantos kilómetros hasta París, es hasta enfrente de la Catedral de Notre Dame. Y el centro de aquí de México, que es el Zócalo. Me imagino que el Zócalo. Ajá. Entonces sería el pendiente, en México sería el Zócalo. Pero está un poco olvidado, ¿no? Está un poquito olvidado, creo que sí y no, porque están haciendo muchas cosas en México, pero creo que será una buena cosa invertir y pensar en lo que es el centro de la ciudad, el Zócalo. Obviamente hay muchos eventos, cosas que ocurren, es un centro político, pero sí, invertir en lo que es el Zócalo le dará, creo que, un impulso a... ¿Sí lo consideras necesario? Sí, porque sí es necesario, porque creo que también el centro de la ciudad es un poquito olvidado. Ahí los inversionistas le apuestan más a otros proyectos. Un ejemplo, algunas que nos puedas mencionar. Un ejemplo para ir a visitarla. Hay una que me gusta mucho que se llama Guayamón, y porque tiene una arquitectura antigua, tiene este árbol, un ceiba inmenso enfrente de la hacienda, y cuando se ve como un árbol así, se hablaba de árboles que tienen que dejar el tiempo de crecer, y eso creo que es un lugar fantástico para ir a visitar. Guayamón es una de mis preferidas. Hay muchísimas. Pero... Y de esto, tú tienes un despacho aquí en la Ciudad de México. ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, yo soy el arquitecto André Bodin. Tengo un despacho que se llama Bodin Arquitectos. Y en Instagram que se llama Bodin Arc. Ahí podemos ver todo lo que estamos haciendo con gran gusto. André, muchísimas gracias, un placer platicar contigo, esperamos que regreses. Esto fue Partes Públicas y yo soy Jazz Navarro.